Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo te va? Bueno, es un gusto verte personalmente, conocerte y aprovechar la oportunidad para charlar temas que son candentes, que tienen que ver con la agenda de los argentinos, con necesidades que son urgentes, con una agenda que a veces no parece ser de prioridad para aquellos que son los representantes del pueblo ungidos en las urnas, o sea, a través de la voluntad popular. Y decíamos anteriormente que parece ser de que esta no es una agenda de que tenga como prioridad el gobierno, da esa sensación, y mucho lejos de aquello que denominaba Juan Perón los grandes temas que deben discutir los argentinos. ¿Cómo estás viendo vos el tema? Y recientemente la vicepresidenta dio a conocer una carta con un pensamiento respecto de la política, el fondo, el acuerdo, la economía, y ya viene diciendo cosas. ¿Qué estás viendo? Mira, yo creo que claramente empezó después de las elecciones, que fue una derrota importante, pero sobre todo el surgimiento de una masa de expresión bronca, para llamarle no voto bronca, porque hubo un gran abanico de formas de expresión, de casi 12 millones de votos, 9 millones sacó Cambiemos y 8 millones sacó más o menos Frente de Todos. Eso fue una pérdida de 5 millones de votos. Esa pérdida de 5 millones de votos es producto de que el gobierno no ha podido controlar la inflación. Claramente, después podemos hacer un montón de especulaciones sobre otros temas, pero el núcleo de esa pérdida es que la gente está desilusionada con mucha bronca de que reiteradamente en democracia viene buscando resolver el problema de la inflación y que no se resuelve. Si vamos a la conclusión, llevamos para 7 años con 50% de inflación anual. Una caída todos los años del 15 al 20% del poder adquisitivo de los argentinos. Ese es el problema central que ha derivado en el tema digamos, de que algunos dicen que ganaron, otros Cristina dice que perdimos, lo reconoce explícitamente en su carta. Viene ahora tras de esa debilidad, porque un resultado electoral así deja al gobierno débil para una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es el punto que están haciendo, que va a ser la gran discusión en los próximos meses. Y Cristina ahí lo que está planteando es que no hay que arrodillarse, y creo que está tratando de salvar digamos, la historia política que ella encarna de Néstor Kirchner. Digamos, ¿no? O sea, Néstor Kirchner desendeudó a la Argentina con respecto al Fondo Monetario, y ella ahora está ahí en una situación bastante difícil de poder evitar que el planteo del Fondo Monetario no solamente es un ajuste, sino que es un reendeudamiento de la Argentina. Ahí está el asunto. O sea, si hay una negación de la política de Néstor de desendeudarse, es el acuerdo que quiere imponer el Fondo Monetario. Porque ¿cuál es el problema estructural que tiene ese acuerdo? El problema es que el conjunto de los sectores que demandan dólares en la Argentina, que el 80% son capitales extranjeros, de bancos, de empresas, de organismos internacionales, demandan unos 30 a 35 mil millones de dólares por año. Y hay 15.000 nada más. No hay más porque es el superávit comercial máximo que se logra. O sea que hay un agujero de 15.000 a 20.000 millones de dólares por año, que en la Argentina, en la medida que está fuera de los mercados capitales, no lo va a tener nunca. Eso lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, lo que quiere imponer el Fondo Monetario no es solamente una discusión de si es un ajuste, sino que es insustentable. O sea, se quiere imponer algo que no se va a cumplir. Es como querer decirle a una persona que está insolvente, firmame un cheque por $1 millón para dentro de un mes. Bueno, eso es lo que quiere imponer el fondo. Hace 2 años vos hablabas de dolarización y de esta carrera desenfrenada de la búsqueda, ¿no? Sí, por eso. A ver, estos números que son evidentes, no es ideológico, nada, son públicos, lo sabe el Fondo Monetario, lo sabe todo el Gobierno Nacional, lo sabe toda la dirigencia. La pregunta es ¿por qué no se blanquea esta situación? Justamente porque el objetivo, como vos recién me recordás, Estados Unidos quiere que la Argentina se dolarice. O sea, una Argentina que firma un acuerdo incumplible con el Fondo Monetario, para eso primero nos reendeudó. O sea, cuando hizo esta bravuconada de violar su propio estatuto del Fondo Monetario, endeudándonos por 50.000 millones de dólares con Macri, sabía lo que estaba haciendo y un objetivo estratégico, iba más allá de Macri o si ganaba o no ganaba las elecciones, que era clavar una pica en Flandes. Sí, ahí para que la Argentina se tenga que dolarizar.
Sí. ¿Por qué se quiere que se dolarice la Argentina? Y porque el objetivo de Estados Unidos es que el Mercosur no vuelva a surgir, o sea, que la integración regional que se vivió, o los proyectos de integración que estaban en marcha hasta que empezó toda la política de la lawfare en la región, no vuelvan a resurgir. Porque pueden resurgir, porque en un año puede ser Lula presidente de Brasil. Y si la Argentina no está dolarizada, es mucho más posible un acuerdo estratégico nuevamente, o sea, que empiece a generarse en el continente una política que, más allá de lo ideológico, es tremendamente competidora en lo comercial con Estados Unidos. Somos absolutamente competidores en todo, no somos complementarios en nada. O sea, en los alimentos, en el cereal, en las carnes, en la energía. Estados Unidos se ha convertido en un productor primario, igual que los países del tercer mundo. Ya no exporta tecnología, ya no exporta, o sea, eso pasó todo al bloque de los países del Asia o de Europa. Entonces somos competidores como nunca fuimos en nuestra historia en la región. Y por eso, como una competencia comercial, ellos buscan que la Argentina, que es el país más endeudado, es el eslabón más débil de América Latina para poder hacer eso. Y eso se refleja en la inflación. Sí. Fíjate vos que mientras toda América Latina tiene un 3 a un 4% de inflación, un 7%, Brasil este año, por el impacto internacional, Argentina tiene 50%. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una estructura tan debilitada de Estado que hace que este planteo, este objetivo del Fondo Monetario de obligar a firmar un acuerdo que ellos saben que no se puede cumplir, es atrás generar un caos, una crisis, y que la sociedad resignada acepte perder la moneda. Siempre se habló, se hablaba, y hasta se tenía dudas. En el 2001 iba a haber un consejo de notables que iba a gobernar la Argentina, antes que apareciera, digamos, Duhalde y Labaña y Néstor Kirchner, y así seguimos. No se dio ese consejo de notables, que pretendía gobernarnos desde el norte, ¿no? Sí. Hoy, cuando se está buscando de alguna forma el caos, uno puede presumir, estallido, disgregación y desunión nacional, confrontación fratricida por cuestiones que son necesarias para ellos, para poder dominarnos mejor. Algunos hablan de balcanización. En aquel entonces había quienes también proponían 5 regiones debía ser la Argentina. Algún loco por ahí se escuchó decirlo. Todo esto, ¿qué hay de todo esto? Y en función de todo esto, el Frente de Todos siempre se basó en la unidad, pero junto no es amontonado, ¿no? Sí, mira, a ver, ese planteo de dispersión del poder del Estado ya está. O sea que lo que nosotros sostenemos con el observatorio, que ya hay 7 regiones que manejan los intereses extranjeros, aunque hay una formalidad, digamos, institucional de provincias y de algún tipo de ministerios que tienen áreas, pero en la realidad vos tenés que, por ejemplo, te voy a decir las 7 áreas que nosotros vemos que ya estamos balcanizados, aunque no políticamente, sí, económicamente ya estamos balcanizados. Sí. Son 2 planos. Tenés la City porteña, que es una región de fuga de capitales permanente, fuera de control, que te maneja todos los precios, porque desde ahí te suben el dólar y atrás te disparan la inflación, y sería una región ni más ni menos que es la de las finanzas del Estado argentino. Tienes la región de toda la cuenca del Paraná, Río de la Plata, que bueno, ya sabemos toda la polémica que hay sobre la soberanía en esa zona y el problema del contrabando, el narcotráfico, bueno. Tenés otra zona. Tenés la zona de la pesca. El mar argentino es un colador donde todo el mundo sabe que nos están robando 8.000 millones de dólares de pescado por año. Entonces, ¿dónde está el Estado argentino? Y no está. Están la flota pesquera. Tenés la zona de la minería, que todo el mundo sabe que ahí se van los metales, se exportan como metales, como tierras raras y metales. Los ojeros. Después tenés los ojeros y después tenés toda la parte energética, porque toda la parte de exportación de petróleo y gas es por declaración jurada. O sea, no puede, por declaración jurada. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Entonces, en esa estructura, ya tenés balcanizada la estructura económica, por eso sos el Estado más débil y sos el que ha retrocedido más en el ranking. Vos sabés que nosotros hemos pasado del puesto 20 al puesto 170 en el ranking del Banco Mundial del Sistema Financiero. Entonces esa realidad ya está. El
tema es con qué fuerzas vos podés revertir esa situación. Porque la argentinidad sigue existiendo. Sí. Digamos, la argentinidad, los argentinos queremos, no se va a aceptar una dolarización así nomás, por más crisis que se haga, va a haber una resistencia a eso. Ahí sí yo creo que, no sé si guerras fratricidas, como dijiste, no creo, pero sí estallidos sociales, convulsiones, el intento de dolarización de la Argentina, el pueblo, eso está por arriba, nadie va a querer dejar de tener la moneda nacional y aceptar que circule el dólar, por más de que haya una gran parte de las transacciones que hoy se valoricen en dólares. Perder esa soberanía yo no creo que el argentino lo quiera hacer. Entonces va a ser el gran debate de los próximos años y no va a haber una paz en ese punto, ¿no? Bien. Escuché un audio tuyo que me enviaste y te lo agradezco, donde dice: ¿Cristina se fue a su casa? Bueno, eso es el debate, ¿no? Yo creo que no. O sea, también que yo soy un optimista permanente, ¿no? Siempre busco las partes más optimistas de las situaciones. Y Cristina dijo, si el acuerdo es para aumentar sin inclusión social y con freno al desarrollo de la Argentina, yo me voy a mi casa. Eso fue lo que dijo, no es que se fue. Sí. Amenazó que se va, o sea, condicionó, y su mensaje es condicionar los términos del acuerdo de la discusión con el fondo. Una señal así, evidentemente, el fin del frente de la victoria, del frente de la victoria, bueno, del frente de la caída del frente de todo, inevitablemente va a resurgir. Yo no creo que se jubile, o sea, cuando Cristina dice me voy a mi casa, automáticamente es un hecho político que significa la construcción de una nueva fuerza, ¿no? De una nueva fuerza política, que para mí tiene que ser un puente, ojalá, esa sí ya es una ilusión mía, entre esos 8 millones de votos peronistas que están dentro del Frente de Todos y los 12 millones de la gente que tiene bronca. A ver, claro. Fíjate que somos mayoría, cuando dicen la sociedad se fue a la derecha. No, la sociedad no fue a la derecha, Cambiemos sacó siempre los mismos votos, siempre sacó esos 8 millones de votos. El problema es que nosotros no logramos la unidad entre los 12 millones que están calientes, con razón, y los 8 millones de esperanza que significó el Frente de Todos. Son 20 millones, o sea que estamos 20 contra 9. Somos el 60% de los argentinos. Cristina lo que tendría que hacer, si se va a su casa, es salir con un planteo político nuevo. Para nosotros el planteo político nuevo tiene que ser una autocrítica. Tiene que decir, bueno, mire, la verdad que sirvió la propuesta del Frente para sacar a Macri, pero no alcanzó. Algo así dijo Parrilli ya. Con la unidad no alcanza. Antes con la unidad valía todo, hoy ya Parrilli, que es un hombre de la presidenta, ya lo dijo. Así que yo tengo esperanza de que esta carta, como no se va a firmar, yo estoy convencido que no se firma el acuerdo con el fondo, porque... ¿A instancia de quién? ¿No va a querer el gobierno o no va a querer el fondo? ¿O no van a querer los dos? Mirá, es tan impresentable el número, la propuesta del fondo, que hasta el mercado no quiere que se firme. Claro. Y está, fíjate vos lo que te estoy diciendo, ¿no? Parece una locura. Pero es tan inviable que todo el mundo sabe que es inviable. Entonces, ¿cómo vas a firmar algo que no voy a cumplir? Pagar. Pero creo que no lo voy a cumplir dentro de 20 años, no lo voy a cumplir el año que viene. No se va a poder pagar. Entonces empezaron a aparecer, fíjate, figuras, el fondo fiduciario que plantea con los rusos y los chinos el ingeniero Ferreira. Hoy apareció la propuesta de Arabia Saudita con Rusia, con un fondo fiduciario igual, apuntando a otra forma de resolver el problema del Fondo Monetario. Nosotros cuando fuimos a Nicaragua nos trajimos la propuesta de comprarle los derechos a Nicaragua de una parte de un juicio que tienen ganado de La Haya muy fuerte hace 20 años que Estados Unidos le debe, o sea, Estados Unidos le debe 200.000 millones de dólares a Nicaragua. Argentina podría comprar con eso y plantearlo como una moneda de pago al Fondo Monetario, es legal totalmente, así como hay un mercado de bonos verdes que circula, se compra, se vende, de la misma manera nosotros podríamos comprar eso. O sea, hay un montón, eso es más político en el tema nuestro, ¿no? Claro. Pero ya empieza a haber un montón de datos claros, o sea, no resiste un debate en el Congreso con números. No. Fíjate que no es casual, se habla conceptos, pero nadie dice esto, muchachos, ¿de dónde sacamos 35? Si yo apruebo esto, ¿de dónde voy a sacar 35.000 millones de dólares para pagar la deuda externa privada, la deuda externa con el fondo, la deuda con el Club de París, mantener los muchachos de las multinacionales que se llevan 15.000 palos de fuga de capital afuera, el turismo al exterior, fíjate ahora ya han tenido que frenar porque automáticamente que se mueve un poco la cosa, el turismo al exterior, bueno, todo eso suma 35.000 millones y tenemos 15.000. Ese es el único debate que tiene que haber en Congreso, nada más, no puede haber discursos
de estos que a la gente está cansada de escuchar, de hablar, conceptos, frases bien dichas, no, estos números. Los muertos esto no pagan. Es ideológico. Los muertos no pagan, exactamente lo que dijo Néstor. Bueno, acá están muertos. El muerto se llama 35 menos 15, 20. O sea que si el presidente está confundido, que lo escucha a Néstor un ratito y se va a dar cuenta que los muertos no pagan. Pero pero aparte son números, o sea, el Congreso no se puede discutir otra cosa que números en esta situación y proyección de números, o sea, cash flow para adelante, el mercado lo sabe. Por eso yo creo que en esas circunstancias se quiera forzar un acuerdo que sea insustentable en los números. Cristina ya lo anticipó en su carta, no la firma, me voy a mi casa, dijo. claro. ¿Listo? Pues no es que no la va a firmar y se va a quedar presidiendo el Senado. No. Yo creo que ahí ella ha logrado una preocupación humanamente entendible, que ha sido defender a sus hijos, ha logrado el sobrecimiento, y las otras causas realmente creo que le importan muy poco, lo que las va a pelear como las viene peleando, desde luego, pero no es casual de que al día siguiente de que logra el sobrecimiento de sus hijos, ella sale con esta carta que es la verdad la más dura de todos estos 2 años, no lo puedo dejar de relacionar. Y entonces vamos a tener una Cristina con una discusión política que bueno, la va a tener que seguir el hijo, la cámpora, los 12 millones de votos bronca. No es que ella va a ser una líder absoluta, va a ser la líder compartida, pero me parece que empezó otra etapa, porque ya te digo, yo creo que nadie va a poder firmar ese acuerdo. Todos, sí, es coincidente con, digamos, con la visión que tienen. Más que nada en las discusiones, digamos, lo que son los grupos de militantes que uno adivina existen en el peronismo, en el kirchnerismo, no tan así, digamos, en algunos medios de comunicación, donde se sabe que esto es inviable completamente. Ahora, la pregunta desde ahí, este tema es un punto de inflexión, ¿no?, para el país, para los argentinos, para los partidos que dicen que representan una tradición, e incluso hasta para los enemigos del país. Sí, claramente. Yo creo que es un punto de inflexión que va a durar estos 2 años hasta el cambio de gobierno. No es casual que tantos actores internacionales quieran venir, o sea, ahí tenés amigos, tenés enemigos, como te digo, Estados Unidos tendría que ser inteligente y cambiar su estrategia de agresión hacia la región, porque ya no da más, no da para más. Fíjate, se van a producir las elecciones en Chile, donde no va a ganar el pinochetista, se acaba de producir ahora las elecciones en Honduras, donde, o sea, va a ganar el Lula en Brasil, o sea, va a haber otro clima el año que viene, va a haber un clima distinto en la región, y Estados Unidos no puede seguir insistiendo en una política de destruir la región, que es la que viene teniendo reiteradamente. ¿Y qué es lo que más te preocupa, Guillermo, en esta coyuntura? Mirá, lo que más me preocupa es que falta audacia y creatividad en la dirigencia, porque están las condiciones para la audacia y la creatividad. Están las condiciones de que ya se probaron toda la fórmula y fracasaron. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un expediente que está abierto en el Banco Central, recién te lo comentaba, que vos lo recordás, y que ese expediente significa que el Banco Central de la Argentina haga lo mismo que hacen la mayor parte de los bancos centrales del mundo, que manejan los costos, publican los costos con la inteligencia artificial. La AFIP tiene los costos de producción todos los meses con las declaraciones de IVA que hacen las empresas más grandes. Si la AFIP colocara, por ejemplo, en público cuáles son los costos de la carne, y la sociedad tuviera esa herramienta a disposición, y yo creo que bajaría la inflación notablemente, porque habría otro nivel de discusión política. Eso, por ejemplo, sería una forma creativa, que el Estado publique los costos de la producción, y después que la sociedad pelee como aprenda, como se anime, como crea, qué sé yo. Pero el Estado está en ese déficit, ahí tenés un punto de creatividad central, los costos para matar la inflación. Y como eso hay otras iniciativas más fuertes, sobre el tema de pasar, que está en ese expediente, el Banco Central a la órbita de la Ley de Defensa Nacional. En esta crisis que están todas las condiciones para la Ley de Defensa Nacional, que tiene una reglamentación de Néstor Kirchner que es maravillosa, nunca se usó, y tiene todas las facultades para el Banco Central pasar a esa órbita, y con eso se resuelve el problema de la fuga de capitales, del contrabando, y todo legal. No necesitamos nuevas leyes, no necesitamos pelearlo, simplemente es un decreto presidencial que pase, y tiene las facultades, el Banco Central a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, que lo preside el presidente y la vicepresidenta.
Y bueno, esas decisiones son las que nosotros hemos planteado desde el primer día, de diciembre de 2019. Y por ahora no han sido escuchadas, pero nunca uno no sabe si la crisis se agudiza, si no empiezan a desempolvarse ese tipo de objetivos, ¿no? Había una máxima que por allí yo supe de lectura: quien adoctrina organiza y quien organiza conduce. Acá parece ser que hay una gran ausencia en la memoria de aquellos que se hacen llamar a sí mismos dirigentes del movimiento nacional, para hablar un poquito más amplio, porque el Frente de Todos se podría mirar como un movimiento. Sin embargo, no hay doctrina, no hay memoria, no hay organización política, y la pregunta es: ¿con qué se va a confrontar o se va a poder enfrentar a las políticas que pueden de aquí al 2023 llegar, digamos, a presionar al pueblo argentino? Porque lo van a hacer, más allá que digan que es sobre el gobierno o una parte o a los que lo votaron. ¿Con qué se le va a hacer frente? Porque no alcanza evidentemente con la institucionalidad. Exacto, con el Congreso y la correlación de fuerzas no alcanza. Nosotros también lo hemos dicho en varios, que creemos que el referéndum popular es el referéndum popular vinculante. Creemos que es la herramienta que no se ha usado en democracia, en 40 años de democracia, y los pueblos del mundo cada vez la utilizan más. Y esa es la única forma de poder decir, por ejemplo, un referéndum popular sobre el acuerdo con el fondo. Y yo creo que saca el 60, el 70% del voto en contra, porque todo el mundo sabe que fue un robo, o la investigación de la deuda antes del acuerdo. Entonces, esa es la carta que me parece que, si una decisión patriótica que tendría que impulsar Cristina, sería ese referéndum popular vinculante. Porque entonces ahí tenés la masa crítica suficiente para enfrentar esta situación. Fíjate que, si te pongo el antecedente, Chile acaba de hacer la reforma constitucional por referéndum popular. Inglaterra se fue del euro con el Brexit por referéndum popular. Islandia por referéndum popular no aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tienen montones de ejemplos donde esa correlación de fuerzas, y la resolvés con el pueblo expresándose, no por medio de los representantes. Es evidente que a través de los representantes no alcanza, porque no dejamos de retroceder. Y es un mecanismo que está previsto en la Constitución. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión política, decir, bueno, convocamos al pueblo. ¿No? Eso para mí lo podría hacer Cristina rápidamente, y se cambia el eje de discusión de acá. Como nació la Argentina, quiere saber de qué se trata. 25 de mayo. Exactamente, pero expresándose sobre una alternativa, o sea, concreta, que es más. Grecia lo hizo también cuando estuvo en su crisis. O no queremos acuerdo hasta que no sepamos de qué se trata, digamos. Hasta que se sepa la fuga, hasta que se investigue. La justicia no investigó la fuga. La justicia no investigó. Y el Banco Central sí tiene un informe y un dictamen donde dice que hay 86.000 millones de dólares que se fueron. Pero no tienen los responsables. Sí, lo tiene Berbisky en el cohete de la luna. Digamos, no oficialmente. No oficial, pero se olvidó el gobierno de decir quiénes son. ¿Cuántos votos saca un referéndum popular para que se sepa quién se llevó los 87.000? Es necesario primero armar un padrón con 4 millones de firmas. A ver, la decisión política es la dirección. Una decisión política, de la conducción política y social, las 4 millones de firmas las juntamos una semana. No, menos. A ver, hay 7 millones de afiliados gremiales. Hay 15 millones de planes sociales. Hay 7 millones de jubilados. ¿Cuánto podemos tardar si está la decisión política nacional de los dirigentes juntar 4 millones de firmas? ¿Vos qué crees? ¿Le da vergüenza firmar el acuerdo o no firmarlo? Mirá, me hiciste una pregunta muy interesante que traje de Nicaragua impactado y que la estoy procesando. Me compré allá en Nicaragua los libros de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Humberto Ortega Saavedra, que es el hermano del actual presidente, muy lindo libro. Y él decía que Carlos Fonseca, lo escuchó y él hace suya esas palabras, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional no se creó por conciencia, sino por vergüenza. Así lo decía. O sea, era tal la situación de vergüenza que les daba tener a Somoza como presidente, que algo había que hacer, digamos. Algo había que hacer, más allá de la pureza teórica y política de cada uno, y así nació el Frente. Después se fue discutiendo y puliendo el tema pero por vergüenza, y yo creo que los argentinos estamos en ese punto. O sea, a nosotros nos tiene que dar vergüenza que nos roben la plata, después nos la presten, que ya sea la tercera vez. Vos sabés que ayer, hablando sobre el tema de la vergüenza, también estaba la contracara, no voy a decir el nombre, el que
Yo invito a que lean el diario y la nota Samir. Pero digo, no sé, es el autodidacta, digamos, claro, bonaerense. Hablaba de una suerte de cobardía justificada. Ajá. O con justificación. Sí. Es difícil asimilar esto porque, claro, uno dice, no, por allí la institucionalidad y la primera magistratura encarna la voluntad popular y además con un nombre y una historia. Ahora, yo no sé si vos en algunos de los textos, y esto no lo digo como una chicana, ¿no? Digamos, ¿quién imagina a San Martín con miedo? A Belgrano con miedo, a Rosas, a Irigoyen, al mismo Perón, digamos, gente que tenía muy claro esto. O uno siempre se queda pensando, ¿hay demasiada vocación de gerenciamiento o hay escasa, digamos, valentía? Valentía, claro. Yo te diría que falta valentía. Yo te diría que falta valentía. Sabemos que el sistema hoy es mucho más poderoso para hacer acciones de intimidación, sí. Pero eso estuvo siempre en la historia. Sí. El patriota no puede tener cobardía. Ahí está la clave. No hay patriotas con cobardía. Es así.